No, yo creo que a quien le va a cortar muchos votos es al Partido Popular, si me lo permite, porque no va a haber trasvase. ¿Por qué? Porque ya no lo llevan en el programa y ya no lo pueden defender. O sea, ¿usted cree que...? No han creído nunca en él, es decir, en alguna ocasión no han dicho la verdad. Porque si el trasvase era tan importante para llevar el agua a Valencia, como decían, y ahora deja de ser importante, o antes no decían la verdad, o ahora no dicen la verdad. Probablemente no decían la verdad ni antes ni ahora. Y aquí hay un hecho cierto. En Valencia hay agua. Y el agua la ha llevado el Partido Socialista. Tras 4 años de gestión, los valencianos han abierto el grifo y ha habido agua en unos años de sequía. Y nosotros no estamos a favor del trasvase del Ebro, no es que estemos en contra de los trasvases, hemos hecho algunos trasvases, pero no estamos a favor del trasvase del Ebro porque es una obra cara, insostenible, desde el punto de vista económico y social. La derecha se ha dedicado, el Partido Popular, el señor Rajoy y el señor Camps, a confrontar, a enfrentar a ciudadanos y a territorios, diciendo que el trasvase era muy importante. Y ahora no hay trasvase. Hombre, o sea, me está diciendo, perdóneme, vicepresidenta, me está diciendo que incluso en el supuesto de que ganase el Partido Popular, las elecciones generales, no habría trasvase tampoco. No hay trasvase, si es que no hay trasvase, si es que no lo llevan en el programa. Si no lo llevan en el programa, ¿por algo será? ¿Por qué no lo llevan? Pues porque los de Aragón se enfadan. Porque los de Aragón no quieren, porque el Partido Popular dice una cosa en cada sitio. Es decir, no tienen una política seria del agua. Están utilizando un tema tan serio y tan sensible como el del agua desde un punto de vista partidista. Y eso es muy irresponsable. Están utilizando un tema muy sensible, un tema además que no es un tema importante solo para Valencia, sino para el mundo, porque es de esos temas estratégicos, de futuro, que hay que abordar desde la responsabilidad y desde el rigor. No hay soluciones mágicas, hay políticas rigurosas. Y nosotros hemos tenido una política rigurosa en materia de agua, sin engañar a nadie, diciendo lo mismo en todos los sitios y diciendo lo mismo hoy que estamos en el gobierno que antes que estábamos en la oposición. Y ellos dicen una cosa en Aragón, otra cosa en Valencia, otra cosa en Castilla-La Mancha. Dicen una cosa en cada sitio. Antes decían una cosa y ahora dicen otra. Luego no están diciendo la verdad. El trasvase del Ebro no se ha producido ni se va a producir nunca.